¿Qué conocemos del barrio Arroyo Seco? ¿Qué sabemos de sus protagonistas, de su identidad obrera, de sus luchas e instituciones sociales y educativas? Bienvenida, bienvenido. Somos Graciana y Magdalena y vamos a estar compartiendo este espacio con la intención de contarles en cada encuentro historias del barrio Arroyo Seco. Estas historias forman parte del proyecto Mujeres Trabajadoras de Arroyo Seco, miradas presentes y ausentes sobre la identidad barrial, coordinado por Graciela Saprissa, que surge como respuesta a la necesidad de rescatar la contribución de las mujeres trabajadoras a la identidad barrial. Esta investigación responde a la inquietud de los colectivos nucleados en torno al espacio feminista de las pioneras. Estos colectivos están conformados por el Encuentro de Feministas que integra al Encuentro de Feministas Diversa, la Marcada Feminista, la Fundación Plemu y Cotidiano Mujer, que gestiona el espacio feminista en la Plaza de las Pioneras como espacio público. Comencemos. Arroyo Seco se ubica en un lugar estratégico de la ciudad de Montevideo, un punto de convergencia vital en la red de comunicaciones del Uruguay. Su historia constituye un microcosmo de experiencias diversas que confluyen a definir su perfil de comunidad obrera. Avancemos hacia el segundo episodio. Enriqueta y la comunidad, Jardín del barrio, Jardín de la ciudad. Enriqueta y el feminismo. Enriqueta estaba ansiosa por participar en los grandes proyectos transformadores de la época, y la escuela del periodo en el que ella se formó constituyó una pieza fundamental de la modernización del país. La escuela sería el tamiz integrador de la sociedad aluvial. Así lo destacó Paulina Luisi, su colega y mentora, cuando describió al maestro como higienista del espíritu, escultor del carácter. El que tiene en sus manos los destinos de un pueblo es el maestro. Paulina, la líder feminista, o la agitadora feminista, como se la calificaba en notas de prensa, tuvo gran influencia en Enriqueta, quizá no tanto en su labor de magisterio como en sus definiciones ideológicas y políticas. Lucharon juntas y junto a un conjunto heterogéneo de mujeres por conseguir los derechos civiles y políticos para las mujeres. Como integrante del Consejo Nacional de Mujeres, fundado en 1916, Enriqueta presidió la Comisión de Educación del Consejo, desde donde también aportó elementos claves a estos procesos. En estos contextos y bajo estas luchas, Enriqueta profundizó su mirada, su propuesta y su aguda y dedicada percepción, convirtiéndose en una figura clave en el desarrollo de la educación en Uruguay. Su trayectoria se sitúa en un momento de transformación social, donde la mujer comenzó a redefinir su rol en la esfera pública, especialmente en el ámbito laboral y educativo. Durante el cambio del siglo XX, las mujeres comenzaron a incorporarse al mercado de trabajo, convirtiéndose en obreras, empleadas y maestras. A medida que la educación se consolidaba como una de las principales áreas de trabajo para las mujeres, Enriqueta comenzó también en ese ámbito. Enriqueta Comtirriqué, tras graduarse como maestra en 1884, asumió un rol protagónico, siendo la única mujer, además designada en 1889 por el gobierno de Máximo Tajes para estudiar los sistemas de educación inicial en Europa, donde profundizó en el método de Friedrich Frobe. Al regresar al país, presentó un plan pedagógico adaptado a la realidad uruguaya y fundó
el primer jardín de infantes estatal en 1892, aplicando principios de inclusión social en la educación. El feminismo en el Uruguay de principios del siglo XX reivindicaba, entre otras cosas, los derechos en el ámbito educativo y laboral. Comte y Riquet se alineó con esas luchas. Su activismo se extendió más allá de la educación. Apoyó causas sociales como la protección de huérfanos, expósitos y la lucha contra el alcoholismo y la trata de personas. Crear, inventar, arriesgar, descubrir la infancia de la mano de Enriqueta Comte y Riquet. Enseñar a los chiquititos de apenas 3 años era para ella despertar su curiosidad, alentar la fantasía, propiciar el juego, lo lúdico como aprendizaje. Aprender de la calle, del negocio, del libro, del diario, de la revista, del cine, del teatro, de todas las diversiones y los pasatiempos modernos, hay mucho que aprovechar, si se aprovecha debidamente. Estos conceptos se encuentran destacados en la exhibición que propone el Museo Pedagógico de Montevideo. Allí se atesora la memoria de esta extraordinaria educadora. Crear, inventar, arriesgar fueron sus consignas. El empleo de la cámara fotográfica en clase fue una de ellas, utilizada para estudiar las reacciones de sus pequeños alumnos e incorporar ese conocimiento a nuevas herramientas pedagógicas. Ese fue el carácter científico de Enriqueta. El asociarse con el escritor José Pedro Bellán, también maestro, pone a luz otra de sus facetas, la innovadora y moderna. En 1924 crearon el primer teatro de niños del Uruguay, al poner en escena La Cenicienta, con exalumnos del jardín menores de 13 años. Jardín del barrio, jardín de la ciudad. Hablar del barrio Arroyo Seco es hablar del jardín Enriqueta Comte y Riquet, un espacio que ha dejado una huella indeleble en la historia educativa de Uruguay. Este jardín no solo representa un lugar de aprendizaje, sino que se ha convertido en un símbolo de identidad para la comunidad. Según Ivaldi, gran parte de las iniciativas que a fines del siglo XIX continuaron la reforma educativa iniciada por José Pedro Varela se radicaron en el barrio, incluyendo la creación del primer jardín de infantes oficial. Así, el jardín se erige como un faro de crecimiento y desarrollo en la vida del barrio. Enriqueta Comte y Riquet se destacó por su mirada empática y comprometida con la educación. Como señala Patricia Alberti, actual directora del jardín, le da mucha importancia a con quién vive ese niño, con quién convive. Este enfoque, continúa Patricia, no solo se limitaba a la enseñanza académica, sino que también abarcaba la dimensión social y emocional de los pequeños. Su visión integral se manifestaba en las redacciones de las biografías escolares, donde se registraban aspectos físicos, psicológicos y morales de cada niño, permitiendo un análisis detallado de su evolución educativa. De esta manera, y como bien lo han señalado las investigaciones en torno a su propuesta y método, las biografías escolares fueron sin duda un espacio de innovación, de compromiso social con el niño y la niña y un puente con la realidad y los contextos de las infancias de aquel entonces. La mirada trascendía claramente los límites del espacio educativo, sin embargo eran, desde esta perspectiva, imprescindibles. A través de las biografías escolares podemos acercarnos a conocer cómo detallaba,
desde una mirada integral, los diferentes aspectos de cada alumno y alumna del jardín. Allí, como se mencionó, aparecen los datos físicos, emocionales, familiares y sociales de cada estudiante, abarcando rasgos de su personalidad y su desempeño académico. Las biografías escolares son testimonio escrito de una época y de un momento histórico fundante en términos de propuesta. El convencimiento de Enriqueta y del equipo que conduce y la receptividad de la comunidad produce un diálogo que se retroalimenta de forma constante, ya que el niño es considerado como miembro de la comunidad y no solo como un individuo. El potencial del jardín como espacio de conexión y aprendizaje también trascendió las propias fronteras edilicias en términos de formación, ya que Enriqueta se consolidó también y al mismo tiempo como una maestra de maestras. El jardín también se destacó por ser un espacio de inclusión, donde se cruzaban las realidades de familias de distintos contextos. Familias enteras del barrio fuimos al jardín, decía Opiso, vecino del barrio. Miles de alumnos cruzaron la ciudad para poder asistir, insistía el vecino. Este cruce de experiencias y culturas enriqueció el entorno educativo, convirtiendo al jardín en un lugar de encuentro para la comunidad. Las familias, al compartir el espacio, contribuían a tejer una red de apoyo y solidaridad que fortalecía el tejido social del barrio. Existe una conexión entre el jardín y Arroyo Seco. Los habitantes recuerdan a Enriqueta, no solo como la fundadora, sino también como una vecina comprometida. El jardín Enriqueta Comitirriqué ha logrado trascender generaciones, actuando como un puente entre el pasado y el presente. Los relatos de exalumnos y exalumnas son testimonio de su impacto duradero. Estos vínculos afectivos reflejan no solo la calidez del ambiente que Enriqueta cultivaba, sino también su enfoque pedagógico centrado en el niño y la niña, donde cada uno era visto en su integralidad.